Yo quiero hablar de que el término cultura a veces es un término que tiene muchas acepciones. Y no se trata de definir qué es cultura, sino entender las culturas. Y a partir de ello hemos determinado trabajar el tema de la interculturalidad. Es decir, el nivel de integración que tienen los seres humanos. Y todos los desarrollos que el hombre ha hecho es lo que se llama cultura. Todos los constructos que ha hecho la humanidad es lo que se llama cultura. A veces encontramos superposiciones entre cultura y educación, cultura y política, etc. Y esto se va a convertir en un entramado en la cual se diluye un poco el término cultural. Entonces todo lo que hace el hombre es cultura, que se sobrepone en diferentes dimensiones. La primera pregunta para los panelistas es, cada quien tiene una mirada, es preguntarles que ellos nos digan y nos cuenten qué tienen para aportar de manera muy general sobre el concepto de interculturalidad. Bueno, para contarles sobre el concepto de interculturalidad, yo traigo un poquito como la propia experiencia. Primero, soy hijo de negra, de blanco, un afro de corazón, de conciencia, de cultura, pero mi piel me traiciona. Pero a pesar de todo, a pesar de las rupturas que una vocación sacerdotal presupone o presuponía para la cultura, sin embargo, hace 35 años estoy permanentemente aquí. Estuve 16 años con las comunidades indígenas y afrodescendientes del Medio Atlántico. Y a partir de esa experiencia, yo lo que traigo es como una pequeña experiencia para comentarles, pero convertida en principios, convertida como en darle como un poquito de aspecto de ciencia para poderla, la experiencia, poderla discernir a través de principios. Entonces eso es lo que de parte mía les traería del corazón. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Precisamente uno de los temas bien importantes que estamos tratando en este momento en la Asociación Oreva, de la cual hago parte, hacemos parte, es el tema de la interculturalidad. El tema de la interculturalidad digamos, en la experiencia indígena es una experiencia histórica que ha sido establecida desde la inequidad. Es la relación entre culturas, pero no desde el reconocimiento, no desde la aceptación de la diferencia, sino desde la opresión, desde la imposición de una cultura a la otra. Algunos de ustedes podrían decir, como lo dicen otras personas, pero algo bueno se debe sacar de esa relación. Saludos para hombres y mujeres. Mi nombre es Baltasar Mecha, en Vera, del pueblo de Cancún. Para hablar un poco sobre la interculturalidad es necesario partir de la multiculturalidad y la pluriculturalidad en que vivimos. En mi corta investigación estamos hablando de más de 502 años que tenemos el contacto con las otras culturas, especialmente aquí en el Chocó, y no hemos vivido la interculturalidad. La interculturalidad, dentro de ese concepto de multiculturalidad y pluriculturalidad, diversidad étnica, la interculturalidad es el camino que soñamos para que existamos entre las otras culturas una relación de respeto, de aprendizaje mutuo y que podamos vivir realmente en armonía, en paz y en equilibrio. Y no solamente con la sociedad, sino también con la naturaleza. Esa es la dimensión que los pueblos indígenas venimos trabajando cuando hablamos sobre la interculturalidad. La interculturalidad entonces no es simplemente palabra, no es un discurso, debe ser un hecho, de una relación, de un diálogo de saberes, de una interacción entre las culturas. Resulta que en Colombia y en especial en el Chocó, cuando se habla de interculturalidad, se está entendiendo, y es lo que se ha hecho ver, que solamente la relación entre afro e indígenas, dejando por lado las otras culturas que existen en Colombia y en el mundo.
es más o menos el trabajo que venimos desarrollando. Yo creo que más tarde o cuando haya la oportunidad profundizaré un poco más el tema. Bien, yo definiría la interculturalidad como esa coexistencia armónica de varias formas de ver el mundo, de habitarlo, de estar en él, de concebirlo y de entender al otro. No se puede hablar en una sociedad de interculturalidad en la medida en la que no se festeje de alguna manera, de que no se viva con cierto gozo la diferencia. Y la diferencia mucho más allá de lo étnico, porque cuando pensamos a veces en cultura, lo amarramos a una realidad étnica. De hecho, cuando en el Chocó se habla de interculturalidad, normalmente se piensa, como lo decía Baltasar, en esa relación afro-indígena, desconociendo que solo lo étnico es solamente una forma de las tantas que hay de vivir la cultura. No solamente se construye identidad cultural a partir de la etnicidad, es solo un elemento. Yo pensaría que la interculturalidad más bien apunta a la aceptación y celebración de las diversísimas formas que existen, de ver el mundo, de entender la vida, de posicionarse ante la realidad. Y en la medida en la que lo logremos, pues dejará de ser una mera abstracción para convertirse en una forma de vida. Bueno, este primer segmento de discusión de los panelistas, y lo que podemos ver es que hay diferentes grupos, diferentes miradas, y una primera deducción que podemos tomar de todas estas definiciones es el término interculturalidad. O sea, las culturas las vemos a veces desde un punto étnico. Entonces decimos cultura afro. ¿Será que hay cultura afro? O entre los afros hay muchas culturas, y entre una cultura hay muchas subculturas. Es un primer punto de llegada. También vemos la cultura también como las expresiones propias de algunos colectivos y ya ramificamos e identificamos por ahí. Todo esto tenemos que tener en cuenta para cuando haya sus preguntas más tarde, y quiero ahora entrar con el padre que nos ha preparado un video. Se no olviden que en nuestra cultura aprendemos más rápido y más fácil a través del audiovisual. Es un camino largo que tenemos para traer la cultura y la comprensión de la misma. Él ha preparado un video y nos explicará la metodología dinámica propia. Con mucho gusto. Entonces, vamos, es confuso cuando se precisa afrochocuano, afroatlanteño, afro-bauroseño, afro-sanjuaneño, va a significar siempre que hay que concretarlo porque hay mucha clase. Ya eso es como una riqueza o una posibilidad de riqueza que nos da el término afro, pero hay que siempre concretarlo y determinarlo. Esta interculturalidad lleva como subtítulo: para humanizarnos no basta vivir juntos. Llevamos juntos 400 años, hablando de la presencia de los afrodescendientes en el Chocó. Es necesario vivir interrelacionados. El punto principal, como la esencia de la interculturalidad, está en su contrario, que es la monoculturalidad, que es la visión unilateral de la historia, de la cultura, de los grupos humanos. Esta visión unilateral nos presenta siempre a la cultura hegemónica como un modelo en lo económico, en lo político, en lo ideológico. Y por lo mismo, en Colombia este modelo hegemónico tiene un nombre: la cultura criolla. La cultura criolla no es en cuanto sea algo muy original nacido aquí en Colombia, el criollismo, sino más bien es la herencia nefasta de a partir de nuestros mismos próceres, cuando hijos de colonizadores, de conquistadores y colonizadores heredaron el poder y heredaron las mañas del poder, es decir, imponer la propia cultura y adueñarse de la economía, de la política y de la ideología, cosa que vivimos desde nuestros tiempos de la independencia, conquista, antes conquista y colonización,
hasta el día de hoy. No hemos salido de los mismos grupos, de la misma forma de ser, de la misma forma de pensar y sobre todo de la misma forma de vivir una economía nefasta, capitalista, neoliberal, que es la que en gran parte afianza a las culturas hegemónicas o las que se creen o se proclaman hegemónicas. Y obvio, el resultado de esto siempre es que las otras culturas pasan a ser culturas de segunda. Esas culturas de segunda generalmente son ignoradas, humilladas, marginadas. Estos tres rostros nos están diciendo que detrás de cada uno de ellos hay alguna historia milenaria de mucha riqueza que debe ser reconocida y compartida. Esta riqueza en el Chocó, decimos, puede ser pluricultural. Ser pluricultural, el Chocó lo es. Tiene muchas culturas indígenas, diferentes culturas afro y culturas mestizas también tienen diferentes culturas mestizas. Pero ese hecho de ser pluricultural no nos da la riqueza de ser intercultural. No lo hemos vivido hasta ahora y esa sería como la tarea que empezaríamos a vivir. Por lo mismo, no basta ser internamente plurales, falta la apertura hacia los demás, pero esta apertura no se debe dar con imposición, unos sobre otros, afirmando mi cultura sobre la del otro, sino en diálogo abierto donde predominen los siguientes valores. Pasar de la monoculturalidad a la interculturalidad tendría estos elementos: reconocer y reconocerse en un plano de igualdad con todas las otras culturas, reconocer la historia de la otra cultura, reconocer la cultura, el valor, los valores culturales de ellos, su verdad, que pesa también en la balanza de las relaciones, su sabiduría y estar dispuesto a compartir. Como ven, esta no solamente es tarea como de una sociedad laica, es tarea también y de una manera especial de la sociedad religiosa, que es la que más problemas pone cuando se trata de la verdad, porque la verdad para los grupos religiosos de siempre es una: mi verdad es la que salva, péguese a esta verdad y obtendrá la salvación. Si yo vendo mi verdad, quiere decir que otros pueden salvar, entonces yo me relativizo, y relativizarse para muchos, entre comillas, es empezar a morir. Entonces por eso las religiones son las que más daño hacen cuando no entienden que la verdad del otro vale, que el otro también salva, que el otro también construye, que Dios está presente en las otras culturas. Y por eso lo que más cuesta muchas veces es reconocer la verdad o las verdades del otro o de los otros. Y por lo mismo, el objetivo de la interculturalidad es construir igualdad en la diversidad y transformar las asimetrías culturales y complementarnos mutuamente y enriquecernos por lo mismo también mutuamente. Esta interculturalidad tiene tres componentes importantes: el diálogo de saberes como primero, el segundo la convivencia humanizada, el tercero el desarrollo humanizador. Vamos a decir una palabrita de cada uno de ellos. El componente de la interculturalidad primero, el diálogo y la articulación de saberes, es enriquecer y enriquecerse con lo mejor de nosotros. En un diálogo de saberes leído desde aquí, desde el Chocó, me parece a mí que debería tener estos 5 elementos. El primero, la territorialidad; el segundo, el desplazamiento forzado; el tercero, la infraestructura escolar; el cuarto, la sabiduría de la cotidianidad; y el quinto, el multilingüismo. Empezando por el primero, la territorialidad. Este concepto hay que tenerlo bien claro, porque territorialidad no es lo mismo que un pedazo de tierra, de territorio geográfico, no. Se necesita, las culturas necesitan la geografía, el pedazo de tierra o territorio geográfico, pero se convierte en territorialidad cuando sobre ese pedazo de tierra se construyen relaciones con la tierra, con el agua, con los bosques, con la fauna, con el cielo, con todo,
con las energías visibles y las invisibles, y a partir de una historia y una cultura se va construyendo territorialidad. La territorialidad está íntimamente ligada con la historia y la cultura y con las relaciones que se construyen, que construye dicha historia y dicha cultura. Por lo mismo, es mucho más que un pedazo de tierra. El desplazamiento forzado hace parte del diálogo de saberes, porque todo desplazamiento rompe el territorio, es una herida del territorio, y matemáticamente se rompe el territorio, se rompe el diálogo de saberes, queda interrumpido, queda malinterpretado, queda a la deriva, y muchas veces este diálogo de saberes con los que se van se pierde de tal manera porque los que se van muchas veces no retornan, y esa sabiduría queda entonces perdida. Y el desplazado sabemos que además de interrumpir este diálogo, queda como atrapado en su tragedia. Y visto desde la educación, por eso la atención que se tiene que prestar a un desplazado, y visto también desde la política, tiene que ser inmediata, antes de que el desplazamiento se convierta en algo institucionalizado, que desgraciadamente en eso se está convirtiendo, se ha convertido en gran parte de nuestra patria y desde luego aquí en el Chocó. En tercer lugar, el diálogo de saberes tiene un componente tercero, que es las infraestructuras escolares. Si en la escolaridad se puede dar y construir este diálogo de saberes, porque hay escuelas en las cuales están mestizos, afrodescendientes, indígenas, se necesitaría que estas infraestructuras estuvieran preparadas para el diálogo de saberes, que hubiera sitios adaptados para que los de la cultura afro, los de la cultura indígena, los de la cultura mestiza tuvieran prácticamente una contextualización dentro de la educación, para que el diálogo no solamente sea de las personas, sino también del contexto de las personas, y la educación, los niños, niñas, jóvenes asimilaran desde la infraestructura esta misma interculturalidad. Lo mismo tendría que tener espacios para la investigación. Uno de los saberes que nuestras culturas afroindígenas tienen que compartir con la cultura mestiza es el de la técnica. La cultura mestiza ha dado pasos agigantados en la creación de esta cultura del internet, la cultura virtual. Nuestras culturas afro e indígena no estaban preparadas para ello. Nuestras escuelas tampoco han sido como sitios adaptados para eso. Cuando llega el internet o las computadoras, sabemos las historias de siempre: o no hay electricidad, o los maestros las encierran, o la inundación los llenó de humedad, o le nacieron casas de avispas y de hormigas. Es decir, todo eso que diariamente la televisión nos está dando, exactamente está prácticamente haciéndole una investigación a nuestros centros culturales. Y también para que se conviertan nuestras estructuras escolares en verdaderas mediaciones de interculturalidad, se necesita que ellas, dentro de ellas, reflejen el medio ambiente propio en el medio del cual están enclavadas. Y eso también le falta a nuestras escuelas. Se construyen con el mismo modelo de la cultura hegemónica. Nuestras escuelitas, las mejores, y nuestros mejores colegios no pasan de ser colegios del eje cafetero. Un cuarto elemento sería el diálogo de la cotidianidad. Ahí es en la cotidianidad, no siempre en la escuela, no siempre en el mismo territorio, se dan estos diálogos donde se superan los mutuos racismos y se reconstruye y se restablece la confianza mutua entre las etnias. Y un quinto elemento del diálogo de saberes es el multilingüismo. En el Chocó tenemos esta posibilidad y esta necesidad, porque todavía estamos lejos de ella.
El castellano es la lengua hegemónica y por lo mismo todos tienen que hablarla. Es la lengua que se impone también al indígena para que pueda relacionarse con la cultura hegemónica. Pero nosotros, hablando de un territorio intercultural, deberíamos también hablar la lengua indígena. Siquiera por lo menos que nuestras estructuras oficiales, un hospital, una defensoría del pueblo, una alcaldía, una gobernación, una fiscalía, una procuraduría, tuvieran por lo menos intérpretes indígenas para que nuestros hermanos indígenas que llegan puedan expresarse con libertad, puedan hacerse entender y entender lo que les dicen y no ser engañados. En ese sentido, cuando la interculturalidad no se vive, prácticamente está viva la posibilidad de engañar al otro en las relaciones que tenemos. Entonces, por lo menos que hubiera esa presencia intercultural de la lengua en veda en nuestras instituciones, las que atienden a diario al indígena. Una apuesta que ha hecho Gobernación, Alcaldía, pero estamos todavía muy lejos. En las pruebas IFES, el Chocó tiene en sus últimos lugares, estamos en las pruebas del inglés. ¿Verdad que nos falta mucho? Muchos ya hablan de si el Chocó, que está en el Pacífico, en esta plataforma que se abre a todo el Pacífico mundial, necesita una lengua oriental, el mandarín. Aquí también nos han visitado ya chinos, han hecho propuestas, la universidad las ha recogido, de manera que estaría este desafío de estas 4 lenguas para poder decir somos interculturales en las lenguas que necesitaríamos para nuestras relaciones. El segundo gran componente de la interculturalidad es la capacidad de convivir humanamente, desde las diferencias, no a pesar de las diferencias, sino desde las diferencias. Ser diferente no es un pesar, sino ser diferente es una riqueza. Entonces, estas diferencias que nos llevarían a convivir humanamente, las pondríamos en estos 4 puntos: en la genuina política, en la genuina democracia, en tercer lugar en la ciudadanía y la dignidad, y en cuarto lugar en la equidad de género. Primero, construir política intercultural. Para transformar la politiquería en política, si se trata de una política intercultural, hay que atender a todas las culturas, con los mismos derechos, con los mismos repartos, con las mismas invitaciones, con los mismos diálogos, siempre abierto a otro. Se trataría también de que el término intercultural toque nuestra política, siempre desde las diferencias, que es una riqueza, incorporándolas, salvándolas, afianzándolas. En segundo lugar, de construir democracia intercultural significaría dar participación por igual a todas las culturas, todas las indígenas, todas las afrodescendientes y todas las mestizas, no solamente a aquellos que están patrocinando la cultura hegemónica. En tercer lugar, construir dignidad en la dignidad intercultural significaría construir conciencias con carácter liberador, con capacidad crítica y con autogestión, y no construir una sociedad en la mendicidad, que es en la indignidad. Nosotros nos hemos acostumbrado, desgraciadamente en el Chocó, a construir esta sociedad de la mendicidad, y ya no sabemos vivir sino de proyectos. Entonces, a medida que uno dependa de proyectos, dependa de otros, la propia creatividad mengua, desaparece. Lo que se nos estaba dando como apoyo para despegar lo hemos convertido en meta, de la cual no nos sabemos ya desprender. Y esto no solamente en lo económico, sino también en lo religioso, que repercute en lo económico. Nos hemos acostumbrado al milagrismo.
Dios vale en la medida en que nos hace milagros, los santos valen en la medida en que hacemos milagros, y todos los grupos carismáticos valen en la medida en que hagan milagros, los curas valen en la medida en que sean sanadores. Entonces, ¿qué ha hecho el pueblo? Se ha vuelto pasivo, no creativo, y todo lo espera de un milagro, hasta que no llegue algún Mesías y nos salve de nuestra pobreza, nos salve de nuestra indignidad, pero hemos perdido creatividad y por lo mismo hemos perdido autogestión y autonomía. Estamos dependiendo siempre de milagros y del milagrismo. En cuarto lugar, para construir una comunidad humanizada, una sociedad humanizada, necesitamos construir desde la equidad de género, en dignidad en el trato, en igualdad de derechos y deberes, en justicia en contratos y en una renuncia a toda violencia. Yo insistiría en el tercer punto, justicia en contratos. Posiblemente una de las ciudades en Colombia, en relación a su número de habitantes, con mayor inequidad en el servicio doméstico es Quibdó. Todos nos acostumbramos a tener muchachas y mujeres en servicio doméstico con el pago más ínfimo. Hay muchachas que sirven por 80.000 pesos aquí en Quibdó, 150.000, con una disculpa de que se le da alimento, de que se le da un chancecito por la noche en cualquier escuela nocturna de mala muerte para que haga su bachillerato acelerado, sin prestaciones de ninguna clase, sin seguro de ninguna clase, hasta cuerpos de abogados que acusan a otros sus mismos elementos de servicio, ellos no les pagan, no cumplen con aquello que están denunciando en otros. De manera que una de las sociedades más inequitativas en ese sentido es Quibdó, por la costumbre que tenemos ya inveterada del modelo de mujeres de servicio que tenemos. El tercer gran componente de la interculturalidad es construir desarrollo económico intercultural. Es compartir beneficios, no solamente para la cultura hegemónica, sino para todas las culturas, hacer que estas culturas se sienten a la misma mesa, hacer proyectos y programas de desarrollo comunes que todavía no lo hemos ensayado, todavía no ha nacido una planificación de desarrollo chocuano donde se sienten a la misma mesa las culturas, por lo menos que tengan representatividad organizativa. Todavía estamos lejos de que esto acontezca. Y mientras no acontezca, entonces las desigualdades siguen vigentes y sigue la diferencia entre ciudad y campo, que deberían siempre acercarse para dialogar y no para que la ciudad, donde domina la cultura hegemónica, también domine a los campesinos e utilice su trabajo y sus esfuerzos. Un recuerdo que vale la pena hacer. Muchas veces a nuestras escuelas llegan nuestros niños afrodescendientes y nuestros niños indígenas. Como es obvio, cuando ellos vienen de sus comunidades, traen sus experiencias comunitarias que son muy ricas, extremadamente ricas, tanto en el campo indígena como en el campo afrodescendiente. Basta que toquen nuestras escuelas o toquen nuestra ciudad para que toda su experiencia comunitaria en el proceso de la tierra, en los sistemas de subsistencia, de trabajo, de todo lo que se quiera, se pierde. Entonces, en vez de tener en cuenta esta economía comunitaria heredada, estamos esperando que lleguen los niños a nuestras escuelas para destruir este patrimonio, esta herencia tan valiosa. Las 5 tareas, ya para terminar, las 5 grandes tareas de la educación intercultural, ¿cuáles serían? Primero, respaldar con acuerdos y ordenanzas, los acuerdos por parte del departamento, los acuerdos por parte del municipio, las ordenanzas por parte del departamento. Ya tenemos un punto logrado a través de los esfuerzos de la alcaldía, la alcaldesa actual y su secretario de Educación. Se logró ya un primer acuerdo de parte de todo el Consejo Municipal
donde se acepta la educación intercultural como modelo de educación oficial en las escuelas del municipio. Es un gran paso, es una riqueza inmensa. En todo el año pasado, bueno, finales del año pasado y todo este año, el proceso siguiente ha sido empezar a preparar rectores y docentes en general para que se pueda emprender con seriedad este proceso de interculturalización. Se necesita pues estos acuerdos y estas ordenanzas. Estaríamos esperando que el departamento también hiciera esta opción por la interculturalidad en nuestro departamento. Ojalá en algún momento suceda. En segundo lugar, formación de rectores, coordinadores y docentes. Como responsables de la interculturalidad hay que dedicarles tiempo, recursos, paciencia y mucho apoyo. Pero hay que empezar por ello si se quiere un proceso durable y que valga la pena. En tercer lugar, concretar las primeras experiencias. Mientras no hay experiencias, no hay posibilidad de corregir caminos y de despertar creatividad. En cuarto lugar, quizá el desafío mayor que presuponen los anteriores es construir los nuevos currículos interculturales. ¿Por qué? Porque todos los currículos que tenemos vienen de Bogotá. Y quizá eso sea como uno de los problemas que tenga un departamento que tiene muchísimas escuelas, pero todo el currículo viene ya desde Bogotá. Y meterse a hacer nuevos currículos interculturales es un desafío de marca mayor. Se necesitaría rectores, docentes muy bien preparados. Y por lo mismo, un quinto elemento necesario para estos procesos interculturales sería tener equipos interdisciplinarios que hagan seguimiento a los procesos de interculturalización. Estos equipos se necesita que entreguen sus talentos, sus energías, su tiempo, su creatividad y que sean muy bien pagados porque vale la pena estos constructores de currículo y compañeros de este gran proceso. Estos serían como desde la experiencia unas cuantas ideas para empezar a dialogar y para ambientar un poquito el diálogo que vamos a sostener en el panel. Muchas gracias.